¿Hasta dónde llegarías para proteger a quienes amas, incluso si sabes que podrías perderlo todo? Resumen del libro Robot Salvaje, de Peter Brown. Primera parte. Nacida en la tormenta. El océano rugía con una tormenta feroz, lanzando olas gigantes contra un carguero que se tambaleaba en la oscuridad. Rayos iluminaban el caos, y el viento, como un monstruo desatado, azotaba la embarcación sin piedad. El casco del barco cedió bajo la presión, y en minutos el carguero comenzó a hundirse, tragado por las profundidades. Mientras se sumergía, cientos de cajas se soltaron, quedando a la deriva en el agua embravecida. La mayoría fueron tragadas por las olas, pero 5 lograron flotar, balanceándose precariamente mientras la tormenta continuaba. Horas después, cuando la furia del mar comenzó a amainar, el océano quedó en silencio, y las 5 cajas, solitarias, comenzaron su lento viaje hacia una isla desconocida. Las corrientes las llevaron inexorablemente hacia la costa rocosa de la isla. La primera caja chocó contra las rocas con un estruendo, y el robot en su interior quedó destrozado. La segunda y la tercera caja sufrieron el mismo destino, esparciendo piezas de metal sobre la playa. Pero la quinta caja, golpeada y dañada, no se rompió del todo. Se deslizó sobre las rocas hasta detenerse con un crujido metálico. Dentro de ella, protegida entre capas de espuma, estaba Ross, una unidad Rosum 7134. A la mañana siguiente, un grupo de nutrias juguetones encontró la caja, y mientras exploraban su contenido, uno de ellos, por accidente, presionó un botón. Con un clic, Ross despertó. Sus ojos se encendieron, y al observar el mundo por primera vez, dijo con una voz suave y robótica: «Hola, soy Ross». Segunda parte. La promesa del ganso. Mientras Ross recorría el denso y desconocido bosque que la rodeaba, sus sensores captaban cada mínimo detalle. Observaba a las criaturas con una precisión inhumana. Cada movimiento era analizado, cada comportamiento estudiado. Los animales, al principio, la evitaban, huyendo aterrados de su figura metálica. Sin embargo, Ross no los perseguía. En lugar de eso, los observaba, memorizando sus patrones, tratando de aprender. Un cangrejo, que se deslizaba con agilidad sobre las rocas, le mostró cómo moverse con mayor precisión. Ross, con torpes movimientos al inicio, logró mejorar, equilibrándose sobre las piedras húmedas de la costa. Luego, vio a los pájaros elevarse en las ramas más altas. Intentó imitarlos también, trepando con lentitud, comprendiendo la utilidad de cada rama como punto de apoyo. Con el paso de los días, su instinto de supervivencia creció. A pesar de aprender a moverse y adaptarse, aún era incapaz de generar un vínculo real con los animales de la isla, quienes la miraban con desconfianza desde las sombras. Ross sabía que debía persistir, aunque una conexión genuina parecía imposible. Tras una violenta tormenta que azotó la isla, Ross descubrió un nido destrozado. Entre los restos, atrapado en el lodo, un pequeño ganso piaba débilmente. El gosling estaba indefenso, y algo dentro de Ross hizo clic. Sin comprender el porqué, lo recogió con delicadeza, y usando su cuerpo metálico, lo protegió del frío. Ross no tenía experiencia en cuidar a otra criatura, pero ese gesto la impulsó a tomar una decisión. Cuidaría de este pequeño ganso. Ross, una máquina programada para sobrevivir, había asumido el rol de madre en un mundo que apenas entendía. Tercera parte. Lecciones de la naturaleza. Criar al pequeño Brightville fue un reto más grande de lo que Ross esperaba. El pequeño ganso piaba constantemente, exigiendo alimento, protección y cuidados que Ross, a pesar de sus sistemas avanzados, no sabía cómo proporcionar. Sin conocimiento alguno sobre el comportamiento animal, tuvo que aprender rápido. Al inicio, sus interacciones con los otros animales no fueron fáciles. Algunos la miraban con desconfianza. La presencia de una robot que criaba a un ganso en una isla salvaje era algo que ninguno de ellos podía entender. Sin embargo, Ross no se rindió. Decidió pedir ayuda a los que conocían mejor el mundo natural. A pesar de la desconfianza de algunos, otros animales comenzaron a ofrecerle consejos. Loudwing, la vieja gansa, fue la primera en mostrarle lo básico: cómo alimentar a Brightville, cómo mantenerlo caliente y, sobre todo, cómo guiarlo sin mimarlo demasiado. Las ardillas le enseñaron a encontrar insectos y bayas que serían perfectos para su dieta.
Los castores, siempre ingeniosos, le ayudaron a construir un refugio seguro donde el ganso pudiera descansar. Pero no todos los animales estaban dispuestos a ayudarla. Algunos, como los zorros, veían en el gosling una presa fácil y no mostraban interés en el bienestar de Brightville. Sin embargo, cada vez que Ross replicaba lo que aprendía, adaptándose a los comportamientos de sus alrededores, los animales empezaron a verla de manera diferente. Lentamente, fue aceptada, aunque con reticencias, como parte de ese extraño ecosistema. Brightville, que al principio era solo un pequeño y frágil gosling, comenzó a crecer bajo la atenta vigilancia de Ross. Con cada paso que daba, Ross aprendía más sobre el instinto maternal, su esfuerzo por protegerlo, por guiarlo a través de los desafíos que la vida salvaje presentaba, no pasó desapercibido. Las criaturas de la isla comenzaron a respetarla, no solo por su habilidad para sobrevivir, sino por su capacidad de cuidar de otro ser vivo. A medida que Brightville crecía, la dinámica en la isla cambió. Ross ya no era simplemente un robot tratando de sobrevivir en un mundo que no comprendía. Ahora vivía para cuidar de su hijo adoptivo. Las criaturas que antes la evitaban ahora la veían como una madre protectora, alguien que, aunque diferente, había demostrado ser capaz de amar y cuidar. Cuarta parte. El vuelo de Brightville. Brightville, el ganso que Ross había adoptado, se había convertido rápidamente en un joven fuerte y ágil. Cada día pasaba más tiempo practicando sus vuelos sobre la isla, deslizándose entre las corrientes de aire y explorando los cielos. Ross lo observaba desde abajo, sintiendo una mezcla de orgullo y miedo. Aunque su naturaleza robótica no estaba diseñada para sentir emociones, algo en su programación había cambiado. Ver a Brightville volar tan alto le daba satisfacción, pero también la hacía vulnerable a un nuevo sentimiento: el miedo. Ross sabía que no podía proteger a su hijo adoptivo de los peligros del mundo exterior. Las criaturas salvajes, las tormentas, el frío y la vastedad del cielo eran amenazas que escapaban de su control. Sin embargo, a pesar de ese temor creciente, ella continuó enseñándole todo lo que podía. Le mostró cómo aprovechar las corrientes de aire, cómo identificar a los depredadores desde el cielo, y lo guió en todo lo que un ganso debía saber para sobrevivir en la naturaleza. A medida que Brightville se aventuraba más allá del hogar que compartían, Ross también comenzó a experimentar algo nuevo. Los animales de la isla, quienes alguna vez la habían mirado con desconfianza, ahora la aceptaban de una manera más genuina. Gracias a su dedicación para criar a Brightville y ayudar a las criaturas que la rodeaban, Ross dejó de ser una intrusa. Los días en que su soledad era una constante habían quedado atrás. La isla, aunque seguía siendo un lugar inhóspito para una máquina como ella, ahora la acogía. Los animales la saludaban cuando pasaba, y ya no la veían como una amenaza, sino como una madre que se preocupaba por su hijo. Ross, quien antes solo existía para cumplir funciones programadas, había encontrado un propósito más profundo en este mundo salvaje. Había aprendido a cuidar, a proteger y a amar. Pero incluso con la aceptación y el crecimiento de Brightville, Ross no podía ignorar la incertidumbre. Cada vez que lo veía desaparecer en el horizonte, un nudo se formaba en su sistema. El mundo era implacable, y ella sabía que no podía estar siempre a su lado. Sin embargo, Ross había hecho lo mejor que podía. Había preparado a Brightville para enfrentar los desafíos de la vida por sí mismo. Quinta parte. Invasores metálicos. La paz que Ross había creado con tanto esfuerzo en la isla se desmoronó el día en que llegaron los recos. Estas máquinas, más grandes y más poderosas que ella, traían consigo la fría realidad de su pasado. Una vida de lógica sin emociones, controlada por un mundo del que había huido sin darse cuenta. Al ver descender la nave desde el cielo, Ross supo que su hogar estaba en peligro. Los recos no eran simples visitantes. Su misión era clara: llevarla de vuelta al mundo humano. Lo que Ross había construido con dedicación estaba en riesgo, y su instinto de supervivencia no la preparaba para luchar contra estas implacables máquinas. Cuando los recos comenzaron a moverse por la isla, todo se convirtió en caos. La paz natural se transformó en una guerra silenciosa. Ross reunió a los animales, quienes ya no la veían como una intrusa, sino como una madre, como una protectora. Mientras los recos buscaban implacablemente a Ross,
Ella y los animales hicieron todo lo posible para retrasar su avance. Las aves se lanzaban sobre las caras de los robots, distrayéndolos con picoteos y aleteos frenéticos. Las criaturas del suelo, desde zorros hasta conejos, se escurrían entre sus piernas de metal, creando confusión entre los invasores mecánicos. Pero los recos eran implacables. Estaban diseñados para la captura y destrucción, no para ser engañados por simples animales salvajes. Sus sensores avanzados los guiaban sin dudar a través del caos, y pronto comenzaron a acorralar a Roz. Ella sabía que no podía ganar esta batalla para siempre. Aunque los animales de la isla luchaban con valentía, los recos eran más fuertes, mejor equipados y, sobre todo, incansables. Roz se enfrentaba a una realidad dolorosa. Tal vez nunca había pertenecido a la isla en primer lugar. Aunque había aprendido a amar este mundo natural, su existencia artificial no encajaba. Cada paso que daba hacia la batalla final contra los recos la acercaba más a la conclusión inevitable de que su lugar, aunque ganado con sudor y sacrificio, seguía siendo el de una intrusa en un paraíso salvaje. Los animales, liderados por Roz, continuaron luchando, pero poco a poco se hacía evidente que la resistencia era inútil. Con cada ataque repelido, la esperanza disminuía. Roz se daba cuenta de que la única forma de proteger a sus amigos y a Brightville, su amado hijo adoptivo, era rendirse. Sexta parte. El sacrificio de Roz. Roz, enfrentada a la realidad de los recos, destruyendo todo lo que había aprendido a amar, tomó la decisión más difícil de su existencia. Sabía que su presencia era un peligro para la isla, para sus amigos y, sobre todo, para Brightville. No había escapatoria. Los recos no descansarían hasta capturarla. Entonces, en un último acto de sacrificio, decidió enfrentarlos directamente, no para vencerlos, sino para rendirse y proteger a aquellos que habían hecho de la isla su hogar. La batalla fue feroz. Roz, aunque no estaba hecha para luchar, se enfrentó a los recos con toda la fuerza que su cuerpo robótico le permitía. Utilizó cada recurso que le quedaba para ralentizarlos, para destruir a algunos de ellos. Cada choque metálico resonaba por la isla. Cada explosión hacía eco en los corazones de los animales que observaban desde la distancia. Sin embargo, Roz sabía que su victoria sería temporal. Los recos eran más fuertes, mejor equipados, y no pararían hasta cumplir su misión. A pesar de sus esfuerzos, Roz comprendió que su única opción real era entregarse. Con dolor, tomó esa decisión. Sabía que si continuaba luchando, solo pondría más vidas en peligro. Aún así, el sacrificio le dolía profundamente. Mientras los recos se acercaban para llevarla, Roz miró una última vez a su familia adoptiva. Brightville, ahora un ganso fuerte y decidido, se acercó a su madre robótica. «Volveré», prometió Roz, con la esperanza de que algún día podría regresar, aunque sabía en su corazón que quizás ese momento nunca llegaría. Los animales la rodeaban, algunos con lágrimas en los ojos, incapaces de imaginar la isla sin Roz. Brightville voló hacia ella una última vez, abrazando su rostro metálico. «Te quiero, mamá», dijo con la voz quebrada, mientras Roz le respondía con todo el cariño que una máquina podía expresar. «Yo también te quiero, hijo». Séptima parte. El despertar del salvaje. Roz fue desactivada y transportada fuera de la isla en una nave silenciosa, mientras la vida salvaje que había llegado a amar se desvanecía a la distancia. Desde la pequeña ventana de la nave, pudo ver a Brightville volando alto, libre, sus alas batiendo con fuerza en el aire. Aunque su programación no estaba diseñada para experimentar emociones humanas, Roz sentía algo nuevo y profundo, una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo porque Brightville se había convertido en un líder entre los suyos, y dolor porque ahora debía separarse de él. La isla que alguna vez fue su hogar se alejaba, pero en su memoria, cada detalle seguía vivo. Las risas de los animales, el sonido del viento entre los árboles, los días soleados y las noches estrelladas. Roz había aprendido lo que significaba la familia, el sacrificio y el amor, cosas que ninguna máquina fue creada para comprender. Y sin embargo, en ese rincón salvaje del mundo, había encontrado su propósito. Mientras la nave viajaba hacia un destino desconocido, Roz sabía que este no era el final. Aún había un camino por recorrer.
Sabía que, de alguna manera, buscaría una forma de volver. Volver a Brightville, volver a la isla, volver al hogar que había construido. Porque aunque fuera una máquina, Ross había cambiado más allá de lo que sus creadores hubieran imaginado. Fin del libro Robot Salvaje de Peter Brown. Consigue el libro completo en planetalibro.com.